Muchos de nosotros quizás hemos rentado algún departamento en alguna ocasión, una casa, apartamento, como guste llamarlo y verlo. Pero aun y si somos las primeras personas habitando esos espacios, aquellos que llegamos a llamar hogar, pueden ocurrir cosas paranormales, algo que incluso nos quiera hacer salir huyendo de ahí, tomar otras medidas para solucionarlo. Cada casa, departamento, es una historia diferente. Y en esta ocasión vamos a escuchar algunos relatos sobre este tema que nos han enviado. ¿Nos acompañan? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos con Mario Salazar, quien desde Guanajuato, México, nos cuenta esto. Por cuestiones de la empresa para la que trabajé, viví un tiempo en Santiago de Querétaro. Me mudé a un departamento que por unos convenios que me ayudaron mucho, este departamento quedaba en el centro. Muy precioso la verdad, salía y tenía a una calle la Alameda Hidalgo, por lo que había ocasiones en que salía de noche con colegas del trabajo, quienes también se habían movido para allá, algunos otros que conocimos que ya vivían ahí. Y realmente este departamento nunca tuvo nada raro. Era más bien una casita pequeña, de un piso. Quienes han visto las casas del centro sabrán a qué tipo de casa me moví. El interior era algo antiguo. Algunas paredes del departamento eran de piedra todavía. Daba miedo en la noche, no se los niego. Sin embargo, nunca fue algo determinante en mi vida, por lo que pasaron 2 meses desde que comencé a rentar ahí. Solo, nunca me pasó nada raro. Pero en una de estas salidas que les digo, que tuve con colegas de por allá, yo regresé a mi departamento a eso de las 12 de la noche, cuando al estar a punto de cruzar la acera para llegar a mi departamento, teniéndolo de frente, veo que de una de las ventanas se asoma una señora. Esta señora tenía el cabello recogido, se veía algo mayor, delgada, un poco alta, y veía para ambos lados de la ventana, como si estuviera esperando a alguien. Yo esa noche les juro que no había tomado nada. La vi muy clara, por lo que empiezo a sacar las llaves. Corro a mi casa. Si le preguntaba algo en voz alta no me iba a escuchar. Esta mujer se encontraba detrás de la ventana del vidrio, y cuando me voy acercando a mi casa, esta señora se quita de la ventana, cierra las cortinas. Yo entro creyendo que la iba a ver a menos de 2 metros de mí. No sabía qué le iba a decir y el departamento, cuando entré, estaba completamente solo. Pero justo al entrar, las luces del baño empezaron a parpadear. Esas luces no parpadeaban solas, es decir, no parecía que estuvieran fallando porque escuchaba una y otra vez el interruptor bajándose y subiéndose, como si alguien lo estuviera apagando y prendiendo rápido. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Sin embargo, nadie me respondió. Esas luces siguieron así, hasta que, caminando, llegué al baño que tenía la puerta medio abierta, y cuando toqué la perilla para abrirla por completo, se quedó a oscuras el baño. Yo estaba esperando a que algo me saliera de ahí porque ya me era difícil pensar en que era una persona, porque yo, por el espejo, veía el interruptor del baño y no había nadie. Solo que sí lo vi por unos segundos en lo que me acercaba, cómo se movía solo. Y esa noche no entré al baño. Me quedé afuera. Lo que hice, no sé por qué, quizás por automático. Algunos pensarán que me volví loco, pero dije en voz alta: voy a dejar la puerta abierta, por si quieres irte. Yo vivo aquí ahora, no te conozco, no sé quién eres, pero no podemos estar aquí los dos. No quiero que me asustes. Dejé la puerta del baño abierta y me fui a mi cuarto. Esto sí lo dije con calma, pero no estaba tranquilo. Me daba miedo. No sabía si eso podía provocar a lo que fuera que se estaba apareciendo en mi casa. Sin embargo, cuando vivía con mis papás de niño, pasaron varias cosas por el estilo y mamá hablaba con lo que sea que anduviera por ahí, y entendí por qué había dicho eso. No sé si funcionó o no. Me quedé esperando, con la televisión encendida en mi cuarto. No sé, esperaba escuchar algo, alguna señal de que aquello se fue de ahí.
Pero desperté en la mañana. Me metí a bañar. Todo fue tranquilo, por lo que no entendí si eso fue algo de una sola ocasión o ayudó lo que dije esa noche, porque nunca más volví a ver a esa mujer o que las luces del baño se encendieran así, solas. En este caso que acabamos de escuchar, ¿usted qué piensa? ¿Cuál de las dos opciones considera que fue lo que ocurrió? ¿Existe otra posibilidad? Coméntenos en lo que nos vamos hacia Guatemala. Lluvia Domínguez nos cuenta esto. Hace muchos años tuve una experiencia que tal vez algunos quienes escuchen mi relato se puedan identificar, porque me pasó algo que he escuchado de otras personas, pero a lo mejor y son por motivos diferentes, no lo sé. Pero mi historia es esta. Me mudé a un departamento cuando me independicé de mi familia, en Quetzaltenango. Podría comentar la calle exacta, la avenida, pero hay un detalle de todo lo que ocurrió que sería una falta de respeto completamente, porque consideré, para que pudieran ver incluso cómo era por fuera el departamento, que sepan que mi relato es real, pero creo que cuando les cuente lo que pasó, entenderán a qué me refiero con lo de faltar al respeto. Ese departamento quedaba en el segundo piso de un edificio que abajo era una tienda. Vendían despensas, abarrotes. La entrada a mi departamento quedaba a unos metros de la entrada de la tienda, que era para subir a mi casa. Yo vivía sola. Pero desde el primer día que me mudé ahí, una tristeza muy pesada me invadía nada más al entrar. Esto contrastaba mucho con el hecho de que yo estaba muy emocionada por haber iniciado una nueva etapa. Y se los digo tal cual, fui a terapia, porque no me quería sentir así de triste en mi nuevo departamento. Yo creía que iba por el lado del duelo, de separarme de mi familia y eso, pero conforme fui trabajando en mí, me di cuenta de que no. Mi psicóloga también me lo decía. Había que buscar por otro lado a lo mejor, pero era tan abrumadora esa sensación de tristeza que había en ese departamento. Cambié los muebles, pinté las paredes. La persona que me rentaba el departamento me dijo que yo hiciera lo que quisiera con ese espacio, con confianza. Pero por más que lo hacía, al llegar, el hambre se me quitaba. Solo quería dormir. Aún sin llegar cansada, apenas pisaba ese departamento, era como si por más que tratara, era muy oscuro ese departamento, y no me refiero a la iluminación. Ahí había algo más. No sé cómo aguanté tanto tiempo así, que cumplí 7 meses viviendo de esa forma. Tan triste que dejaba todo en el suelo, no quería recoger la casa, por más ganas que tuviera de llegar y hacer todo lo posible por mejorar ese departamento, que todo estaba bien. No podía. Algo me estaba drenando y nunca consideré que fuera otra cosa ajena a mi salud mental, que trabajaba y trabajaba en mí, pero nada. Y pasando el tiempo, yo siempre he sido de hablar mucho con la gente, desconocidos incluso, y por ello me hice muy amiga de un muchacho de esa avenida, un vecino, que de vez en cuando pasaba a saludarlos, a quedarme platicando afuera de su casa. Cuando su esposa estaba en casa, también se quedaba a platicar con nosotros. Muy amables ellos dos. Sin embargo, conforme más y más le fui tomando confianza, un día le dije que ese departamento algo tenía, que me hacía sentir muy rara, me deprimía mucho. Y de hecho, podría describirlo como que no me sacaba, no me quería expulsar. Al contrario, no quería que me saliera. Yo sentía que me quería tener ahí atrapada, que no me levantara de la cama. Y él, cuando le dije esto, me miró de una forma como confundido, porque me preguntó: «Oye, ¿y no crees que sea por lo que pasó abajo?» ¿Abajo? Como en la tienda, la del primer piso. Sí, justamente ahí. Imagino que no sabes entonces. Mira, yo no sé si puedo hacer eso, pero ahí abajo, hace un par de años, la mamá de la dueña de la tienda se quitó la vida ahí. Un día llegaron a la tienda, que era la casa de la mamá, y la encontraron ahí por los anaqueles. Ella era una persona muy depresiva. La pasaba muy mal la señora. Era buena, muy bonita persona, pero nunca la pasó bien. Tenía muchos problemas emocionales y tristemente eso hizo. Lo que una vez me contó la muchacha, hija de la señora que falleció.
Al rato que venga mi esposa, si quieres le preguntamos y te lo va a confirmar. Pero esto es secreto, ¿eh? No vayas a decir que te contamos. Solo que ella nos dijo que a veces veía a su mamá balanceándose ahí, en la tienda, cuando ya habían cerrado. Creo que te imaginarás a lo que me refiero, con eso de balancearse. Que ella se asustaba. Le gritaba a su esposo, llegaba y por más que él nunca la vio al mismo tiempo que su esposa, después él la vio también por separado. Entonces le creyó. La señora sigue ahí. No sé si se siga apareciendo. Ya no nos ha contado nada, pero por lo que tú me cuentas, a pesar de que a ti no me has dicho que se te haya parecido, supongo que toda la tristeza de la señora se quedó ahí, en todo el edificio. Tal vez no creas en esas cosas, pero a mí, si me preguntas, me hacen sentido. Lo que me contó, para mí también tuvo sentido. Nada malo estaba pasando conmigo y yo nunca dejaba de ver cada que iba a la tienda la foto de una señora detrás del mostrador, con un moño negro. Nunca la quitaban. Le pregunté a este vecino que si era ella y me dijo que sí. Entonces todo aquello era cierto. Bueno, al menos tenía sentido. Me dio varias recomendaciones para limpiar la casa. Su esposa, luego platiqué con ella y me confirmó todo eso. Ella fue quien me dijo cómo limpiar la casa, cómo curarla, no sé cómo se le diga, pero nunca funcionó. Todo eso debía hacerse quizás en el piso de abajo. Sin embargo, no le iba a decir esto a la familia. Era una marca que quizás había dejado la señora cuando falleció y yo no tenía lugar en eso. Por lo que luego de un par de meses más me fui. Nunca dejé de sentirme mal en ese departamento, jamás. Hasta el último día que viví ahí sentí lo que quizás había dejado la señora al arrebatarse la vida cuando se fue. Y que al piso de arriba, donde estaba yo, llegaba ese sentimiento de el fantasma de la señora. Hemos hablado anteriormente sobre las emociones, sobre cómo se evocan aun cuando la persona que las experimentó ya ni siquiera se encuentra en este plano, o como en este siguiente relato, que decidí dejarlo junto a este, para hacer no una comparativa, porque ninguna historia se compara, no va por ahí, sino el entender un poco más cómo lo paranormal, en ocasiones, deriva de las energías que provocan lo que se haya vivido ahí. Y discúlpenme si en esta entrega sueno un poquito diferente, es solo que me encuentro algo indispuesto de la garganta, pero aquí ya estamos mejorando. Entonces, muchas gracias por su comprensión y vámonos ahora con una persona que prefiere no comentemos su nombre, y desde el Estado de México nos cuenta esto. Alan, no sé por dónde empezar mi relato. Yo nunca pensé que cosas así podrían ocurrir tan directamente, que todo esto fuera así de real. Que todo el tema de fantasmas se sintiera como si de verdad alguien estuviera ahí. Comienzo mencionando esto porque de verdad fue tan impactante para mí el hecho de que cuando renté un departamento en Cuautitlán, el primer año ahí fue completamente normal, tranquilo. Quizás fue porque llegaba muy cansado del trabajo en la noche, que nunca me tocó escuchar o ver algo raro. Pero pasado ese año, cambié de trabajo, conseguí uno mejor sueldo, mejor horario. Y por ello es que yo siento que a lo mejor esas cosas pasaban antes pero nunca me di cuenta. Fue eso, o que quizás empezaron a detonarse con el tiempo que renté en ese lugar, porque una noche que veía la televisión, estaba como dormitando cuando doy un sobresalto en mi cama porque escuché el grito de un hombre. Pensé eso había sido la televisión porque lo sentí tan real. Como si el sonido hubiera rebotado en las paredes del departamento, pero como hubo puro silencio aparte de la televisión, pues para mí fue eso. La apagué, cerré los ojos y, de nuevo, ese grito había sido en la sala. Yo pensé que alguien se había metido a mitad de la noche, le había pasado algo, pero no dejaba de ser un intruso en mi departamento. Y yo me sentía en peligro, pero pues ¿quién más me iba a ayudar en ese momento? Vivía solo. Por lo que salgo corriendo de mi habitación porque hasta eso, la puerta la tenía abierta. Y cuando llego a la sala, todo estaba en orden. Las puertas y ventanas cerradas, nada fuera de lo normal.
Yo tenía un espejo, no tan grande, en la sala, al lado de la mesita del teléfono, y cuando voy pasando la vista por ahí, vi por error, de reojo, de casualidad, a un hombre mayor. Volteo directamente a ver al espejo y puedo notar que él estaba sentado en uno de los sillones, como doblado hacia el lado en una posición muy extraña, y parecía como si estuviera convulsionando. Algo malo le pasaba a ese hombre que volteo y, claro, no había nadie. Sin embargo, al regresar la mirada al espejo, y aunque muchos no me vayan a creer, fue lo que me pasó, porque ahora no veía a ese hombre en esa posición rara en el sillón, sino que se había levantado y caminó, siempre en una posición muy extraña, como si siguiera encorvado de esa manera pero de pie, y caminando se me perdió de vista del espejo. Que si eso me asustó, por supuesto que sí, pero como a mí nunca me había pasado nada parecido, empecé a repetirme una y otra vez que me había imaginado eso. Ese espejo pareciera como si hubiera sido un tipo de pantalla, mostrándome eso. Parecía tan irreal que, buscando tranquilizarme, convencerme de que eso no era posible, tomé agua, me fui a mi cuarto, puse la televisión y sabrá Dios cómo le hice para dormir esa noche. Pasa y resulta que al día siguiente, cuando llegué a mi casa, así como se los voy a decir, entré, cerré la puerta detrás de mí y conmigo viendo a la sala del departamento, de día aún, siendo que detrás de mí tenía la calle, los vecinos estaban afuera, cada quien andaba en su mundo, a pesar de que todo seguía normal afuera. Enfrente de mí, de una esquina de la sala donde vi que claramente no había nadie. Desde ahí, gritaron. La misma voz de este hombre, gritando de dolor como si le estuvieran dando una paliza muy horrible, fuerte, que yo mejor me salí del departamento. Le puse seguro, comencé a caminar, aproveché para ir a la ferretería de la cuadra. En la esquina, andaba buscando unas llaves para el baño, que cuando llego, el señor que atendía ahí, me preguntó al verme. «Oiga, pues, ¿qué le pasó? Anda temblando, ¿está bien? ¿Le hicieron algo por aquí? Raro porque por aquí en la colonia todos nos conocemos». Yo no sabía qué responderle. Solo le dije que estaba nervioso, que me había pasado algo raro en mi departamento y ahí entendí algo que siempre me dijo mi papá. Él era agente de bienes raíces en Puebla y me dijo que siempre, si querías saber cómo era la dinámica de una colonia, de una calle, con qué vecinos sí relacionarte, con quiénes no, lo que haya pasado en una casa, acércate con los vecinos y pregúntales. Difícilmente no van a saber qué pasó en su propia calle. Eso me vino a la mente en ese preciso momento y le conté al señor de la ferretería, aprovechando que no había nadie en ese momento y no me podían juzgar. Y le dije ¿sabe qué? Sí me pasó algo bien raro, esto y lo otro, contándole lo de ese día y uno antes. ¿Dónde vive usted?, me preguntó. Ya le dije el número de la casa, que para quienes sean de Cuautitlán, quizás ubican más o menos en dónde fue. Fue a 2 calles del Parque Benito Juárez. Y al decirle qué casa era, me dijo: «Ah, es una de este color, al lado de un establecimiento, ¿verdad que sí?». Le dije que sí. Él supo exactamente cuál era la casa, lo que había alrededor, ya que su local quedaba al final de mi calle y mi departamento, 2 casas antes de que llegara a la esquina, el otro lado de la calle. Y me empezó a contar. Aquí es complicado que no se cuenten las cosas entre la gente, más si trabajas como yo. Aquí, que te vienen con todo el chisme. Por ello, supe que en esa casa vivieron ahí hace un par de años, 2 como mucho, una familia que empezó a cuidar al señor, que ese señor era papá del padre de familia de esa casa. Y yo no sé qué condición haya tenido el hombre porque a veces venía, platicaba conmigo, nunca le vi alguna otra enfermedad que ahorita te voy a decir. No deliraba cosas, nada. Pero ya con el tiempo, una vez que se quedó conmigo platicando, que él me llevaba 8 años, yo tenía 55 cuando él me contó que en su casa su hijo lo trataba pero horrible. Había ocasiones donde le llegaba a dar con el cinto,
porque su hijo, un hombre de unos 30 y tantos años, se desesperaba con él porque lo cuidaba. No lo quería tener en su casa. Solo que sus hermanos no son de aquí. No se pudo ir a otro lado cuando él se enfermó. Le hicieron una operación por temas del corazón, y este hombre lo trataba muy mal. Un día hasta me enseñó las marcas, hombre, que le dejaba con el cinto en el brazo y al costado del abdomen. Y yo, una que otra vez que coincidían los dos aquí, sí escuché cómo le hablaba de mal a su papá, diciéndole de que ya métase a la casa y no sé qué. Muy mal todo, no soy quien para juzgar, no sé todo el asunto, digo, no está bien que le haga algo parecido a nadie. Sin embargo, un día, una vecina, ahí por esos tiempos, me dijo que había escuchado cómo en esa casa el hombre gritaba muy feo, seguido de azotes de algo que yo no le comenté a la vecina, pero sabía que lo que ella escuchaba eran esos cintarazos o quién sabe con qué más le pegaba al pobrecito. Pero luego de que se mudaron de ahí, simplemente dejaron la casa, la pusieron en renta, y no había comenzado nadie a rentar ahí, hasta usted, que la casa duró años sin nadie, y a mí venían y me contaban los vecinos que como quiera, aunque ya no vivía nadie ahí, seguían escuchando los gritos del Señor, porque a mí nunca me tocó oír nada, pero a ellos se les grabó mucho el cómo gritaba de dolor aquel hombre. Y yo sí pensé en algún momento que era imaginación de ellos, pero ahora que viene usted y me cuenta esto, porque yo sé que usted no lo conoció, me doy cuenta de que algo del Señor ahí se quedó. Porque sabe que lo raro es que Él no ha fallecido. Se mudaron aquí a la siguiente colonia. El Señor vino como hace unas 3 semanas y lo vi bien. Ya no vive con su hijo, pero es muy extraño, ¿no? Que lo hayan escuchado, que usted también lo escuchó y ni siquiera haya fallecido, que ojalá que no. Pero pues yo le recomendaría, échele una bendecida a su casa, que limpie todo lo que pasó ahí y que se vaya eso porque lo van a seguir espantando. Me quedé hablando con el Señor un rato más. Lo importante de aquella conversación fue todo eso, y a mí también se me hizo muy raro saber que no había fallecido, pero lo había escuchado. No bendije la casa, no busqué cómo hacerlo. Como que ese proceso me daba flojera, pero lo que sí hice llegando fue quitar el espejo de la sala porque cuando llegué, de los pocos muebles que habían dejado para mí, ese era uno de ellos. Y como decía mi abuelita, que descanse en paz, santo remedio. Solo en esas ocasiones me tocó escuchar al Señor y ver algo raro por el espejo, y al deshacerme de él, de tirarlo a la basura, de romperlo, nunca volví a escuchar nada. Entonces, lo que duré rentando ahí, viví con algo de miedo a que volviera a pasar eso, pero no fue así. Es lo que justo le comentaba. Curioso, ¿no? Cómo esto se manifiesta de esa manera, sin haber fallecido siquiera la persona, pero las emociones, por temas que yo no entiendo mucho, se quedaron y se materializaron ahí en forma de energía. ¿O usted qué opina de esto? ¿Qué piensa? En lo que nos comenta, vámonos con Isidro de la Cruz, quien desde Perú nos cuenta esto. Les escribo desde Santa Anita, un distrito de Perú. Quiero contarles cómo han sido los últimos meses en mi departamento. Sigo viviendo aquí, a pesar de todo, y espero ya no tener que actualizarles más, que no sea el hecho de que ya no me pasó nada. Pero bueno, hay formas de tomar esto, lo que me ocurre, y yo rento un departamento en el centro de Santa Anita, en un edificio que brinda servicios en las plantas de abajo, de atención de salud, una farmacia. Yo vivo en el 3er piso. Y tiene apenas un par de semanas que, para mi mala suerte, algo raro me empezó a pasar en las noches. La primera noche que me di cuenta de que algo andaba mal fue cuando desperté, acostado en la cocina. Esto no tenía sentido. Yo nunca he sido sonámbulo. No tomo como para estar inconsciente y haber llegado ahí. Y esto me pasó en 2 días seguidos. Por ello creía que a lo mejor y sí era sonámbulo. Con esas 2 ocasiones tuve para, aunque suene loco, ponerme un tipo de correa en los pies, atado a la cama. Yo soy voluntario de bomberos, aparte de mi empleo,
así que por ello usé una correa de estas que tenemos en la estación. Pero esa noche que decidí hacerlo, me acuerdo que me despertó un jalón muy fuerte de los pies. Abro los ojos, veía bien porque mi ventana era grande, entraba mucha luz de la calle y estaba solo en la habitación. Sin embargo, mis pies, por ese jalón que me dieron, estaban colgando de la cama y yo a mitad del colchón. Lo que sentí que me agarró esa noche fueron unas manos muy heladas. Me volví a acomodar, me quité de hecho las correas, me puse a buscar a alguien por el departamento, pero no había nadie. No dormí esa noche, no completamente. Me quedé viendo el teléfono, contándole esto a un amigo, y en ratos me dormía, me levantaba. Pero a los días siguientes que dormía en las noches, había ocasiones donde me volvía a despertar un jalón muy fuerte de los pies, como si me jalaran con tanta fuerza pero me soltaran rápido, solo como para molestarme. Y cuando de plano no despertaba sino hasta el día siguiente, que amarrarme fue la solución, en parte, siempre tenía unas marcas de manos abajo del tobillo, completamente rojas. Probé ahora dormir en la sala, y creo que eso fue un gran error, ya que la primera y única noche que decidí dormir en la sala, yo no sé por qué me desperté a mitad de la noche. No tengo recuerdo de haber despertado por un sonido. Seguro sí fue así, pero cuando me quedé despierto por un par de segundos en la sala, escuché que desde mi cuarto, así como si le estuvieran subiendo el volumen poco a poco a algo, habían un montón de personas riéndose desde allá. Eran risas como burlas, no decían nada, y duraron así como por unos 5 segundos que yo escuchaba esto congelado en el sillón, y de repente, esas risas se callaron, para solo decirme desde allá, alguien con una voz de niña: Isidro, ¿no vas a venir? Y otra vez, el montón de risas de muchas personas. Tomé mis cosas y me salí del departamento. Esto no fue hace tanto, pero decidí escribirles porque no me han dejado de molestar con el jalón de pies. Ya no siempre paso la noche en mi departamento. Ya no quiero, menos dormir en la sala, porque no entiendo hasta ahora qué puede haber ahí. A veces duermo en la estación de bomberos, porque yo no pienso estar ahí siempre. Por si alguien sabe, ¿qué podría hacer más que irme de ahí? Por ahora no puedo irme sin que afecte mucho a mi economía, pero en lo que me voy, me ayudaría mucho a que si alguien sabe, me oriente, porque hay algo ahí que sabe mi nombre, que me mueve de la cama por alguna razón que siempre me quiere molestar y yo no quiero averiguar hasta qué punto puede llegar esto. ¿Ha rentado usted en algún departamento donde asusten, donde cuenten algo, donde haya algo por ahí que perturbe la paz, o que de plano pareciera como si siquiera sacarlo de esa propiedad que ya no le pertenece a lo que se encuentre por ahí? Y eso a pesar de que no siempre se deje ver. Cuéntenos, sería un placer conocer su historia. Y de hecho, hablando de lugares en renta donde han ocurrido cosas aterradoras, ¿ya vio nuestra nueva entrega en Misterios de la Fogata? Tiene que ver con este tema precisamente, así que se lo dejo aquí en el primer comentario. Y muchas gracias por apoyar ambos canales. Y llevándose las fotos que había sacado el primer día que llegó a ese departamento, la noche anterior a la llamada del programa, fue acompañada por su amigo de regreso al departamento. Cuando se adentró en la cocina, teniendo cada una de las luces encendidas, el foco, cuenta Brenda, dio un pequeño apagón que la llevó a decir por mero reflejo e intuición: Yo soy luz. y tras esto, la luz regresó. Brenda le preguntó a su amigo que si había visto lo que ocurrió, y su amigo le confirmó que había notado cómo la luz empezó a fallar apenas llegaron ahí, asumiendo que lo que estuviera en esa casa estaba molesto con ella. Y a pesar de todo lo que pasó, ella decidió dormir esa noche ahí, con sus gatos, que hasta esa noche, que durmió siempre con una Biblia abierta a un lado de la cama y con un crucifijo en la mano, sus gatos nunca salían de debajo de la cama para dormir con ella o para rondar en el departamento, cosa que no era habitual en ellos.
No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.